Feliz Halloween. ¿Cómo se dice? Feliz Halloween. Feliz Halloween. Grupo, soy Vanessa. No sé quién eres, pero me parece que no se dice así, se dice Halloween. Igualmente, Vanessa, feliz Halloween. Encantado, Vanessa, que pase un feliz Halloween, de hecho, también. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy, chicos. Mi nombre es Blast, y el día de hoy, chicos, les traigo un tema que seguramente les dejará con la boca abierta. Se trata de un proyecto impresionante y también controversial, que combina arte, pasión y un nivel de dedicación que pocos logran alcanzar. Vamos a hablar de Graden, un escultor y fan de Sonic que ha dedicado más de 20 años de su vida a una creación muy particular. Su proyecto, basado en el personaje de Sally Acorn, ha generado tanto admiración como rumores. Hoy exploraremos esta historia desde el principio, con todos sus detalles. Les contaré cómo surgió la idea, los materiales que usó, los problemas y polémicas que enfrentó, y las decisiones artísticas que lo llevaron a crear una versión tan única de Sally. Así que pónganse cómodos, porque lo que van a escuchar es realmente fascinante. Para empezar, vamos a hablar de Graden y del personaje que inspiró su proyecto. Graden es un artista autodidacta que lleva desde 1999 perfeccionando sus habilidades en la escultura. Su pasión por el arte y los personajes de Sonic es profunda, y en particular tiene una gran admiración por Sally Acorn, un personaje emblemático en los cómics de Sonic Archie. Sally es una líder valiente y decidida, conocida por su inteligencia y determinación. Este personaje dejó una marca significativa en los fans de Sonic y, como tal, Graden se sintió inspirado para recrearla en el mundo real. Su primera idea fue crear una réplica lo más fiel posible al diseño de Sally en los cómics, utilizando las estructuras corporales y proporciones de estos cómics como su base. Sin embargo, pronto descubrió que había ciertos problemas. Los intentos de hacer una figura realista basada en la anatomía de los cómics no salieron como él esperaba. Se dio cuenta de que las proporciones no funcionaban de manera convincente en una escultura tridimensional. Al ver estos problemas, tomó una decisión crucial. En lugar de apegarse al diseño exacto de los cómics, optó por un enfoque que combinaba la esencia de Sally con una estructura anatómicamente más realista y humana. Esta adaptación le permitió capturar la esencia del personaje de una forma que se sintiera más natural y estéticamente armoniosa. En su proceso creativo, Graden exploró varios estilos y técnicas de escultura, desde el modelado en arcilla hasta la creación de moldes de silicona, buscando siempre el mejor método para transmitir la personalidad de Sally. Su deseo de capturar la vitalidad del personaje lo llevó a experimentar con diferentes texturas y acabados para que la escultura no solo fuera una representación, sino que también evocara una conexión emocional con quienes la observan. Entonces, Graden empezó a trabajar en un modelo que combinara elementos del diseño original de Sally con una forma humana. Este cambio en su enfoque fue clave para lograr el nivel de detalle que buscaba. Comenzó con un armazón estructural que serviría como el esqueleto de la figura, basándose en modelos que se utilizan en museos para dar soporte a esculturas grandes y de anatomía humana. Este armazón le permitía trabajar con precisión en cada parte de la escultura sin comprometer su estabilidad. Utilizó prótesis dentales para darle un realismo impresionante a los dientes de Sally, colocando cada diente con detalle y precisión para darle un toque más auténtico. Y eso no fue todo. Graden también utilizó máscaras y materiales plásticos para simular la textura de la piel, asegurándose de que los detalles faciales y las expresiones fueran lo más realistas posibles. Una de las partes más interesantes de este proyecto fue cómo Graden se sumergió en el estudio de la anatomía y la fisiología humana. Como quería que su escultura no solo fuera visualmente impactante, sino también convincente desde el punto de vista anatómico, consultó varios libros de fisiología y anatomía. Estudió referencias especializadas para entender cómo representar de manera precisa los músculos, articulaciones y proporciones de la figura, y esta información fue esencial para darle ese toque humano sin perder la esencia de Sally.
Graden también asistió a talleres de escultura y anatomía, donde pudo aprender de expertos y aplicar esos conocimientos a su trabajo. A lo largo de su proceso, documentó cada paso en sus redes sociales, especialmente en DeviantArt, donde compartió fotografías del progreso y los detalles que iba añadiendo a la escultura. Los fanáticos pudieron ver cómo iba tomando forma esta versión de Sally, desde las primeras estructuras hasta los detalles más finos, como el color y las texturas. Un aspecto clave de su proceso fue la elección de colores. Graden estudió la paleta de colores utilizada en los cómics y decidió utilizar una combinación de pinturas acrílicas y esmaltes para lograr el acabado deseado. Quería que los colores fueran vibrantes, pero también lo suficientemente sutiles como para reflejar la personalidad de Sally. Además, prestó especial atención a los ojos, que son uno de los rasgos más distintivos de cualquier personaje. Graden utilizó resina epóxica para crear un efecto de profundidad en los ojos, lo que le dio a la escultura un brillo y realismo que realmente capturó la esencia del personaje. Con el tiempo, la dedicación de Graden y su compromiso con el proyecto atrajeron mucha atención. Aunque muchos admiraban su habilidad y pasión, también surgieron rumores y teorías extrañas sobre la escultura. Uno de los rumores más persistentes era que el esqueleto interno de la escultura estaba hecho con huesos humanos reales, algo que generó controversia y comentarios negativos en la comunidad. Esta teoría surgió porque el nivel de detalle en la escultura era tan impresionante que mucha gente no podía creer que alguien pudiera alcanzar ese realismo sin usar métodos poco convencionales. Sin embargo, Graden aclaró que todos los materiales que usó eran legales y obtenidos de forma ética. El esqueleto que utilizó es simplemente una estructura de soporte, y los materiales adicionales, como las prótesis dentales y el látex para simular la piel, son materiales de fácil acceso que le permitieron construir una figura impactante sin romper ninguna ley. Graden también se enfrentó a desafíos prácticos durante la creación de su escultura. Encontrar un espacio adecuado para trabajar y almacenar la escultura en crecimiento fue una tarea complicada, ya que el tamaño y el peso del proyecto aumentaban con cada etapa. Finalmente, logró acondicionar un taller en su hogar, donde podría tener todas sus herramientas y materiales organizados. Esto le permitió trabajar en un ambiente controlado, donde podía experimentar y refinar su técnica sin distracciones. A medida que la escultura avanzaba, también tuvo que aprender sobre el cuidado y la preservación de materiales artísticos para asegurarse de que su trabajo durara a lo largo del tiempo. Para Graden, este proyecto es mucho más que una simple escultura. Representa años de trabajo, esfuerzo y un vínculo profundo con un personaje que ha significado mucho para él. A pesar de las críticas y los rumores, se ha mantenido firme en su decisión de continuar el proyecto. Ha recibido muchos mensajes de apoyo de sus seguidores, y ese respaldo le ha dado la motivación para no abandonar su trabajo. En su opinión, este proyecto es una forma de expresar su amor por el arte y su conexión con un personaje que le ha inspirado desde joven. Lo que él ha logrado con esta escultura es el resultado de años de dedicación y de una evolución en su propio estilo artístico. Cada reto que enfrentó se convirtió en una oportunidad para aprender y mejorar sus habilidades, lo que a su vez ha enriquecido su visión artística. Personalmente, creo que el trabajo de Graden es realmente admirable. No todos los días uno encuentra a alguien tan comprometido con su visión artística, dispuesto a invertir décadas de su vida en perfeccionar cada detalle. Es fácil juzgar un proyecto tan inusual y asumir que es extraño o incomprensible, pero si lo analizamos con mente abierta, lo que encontramos es una increíble muestra de creatividad, esfuerzo y pasión. La escultura de Sally Acorn de Graden es un recordatorio de que el arte puede adoptar muchas formas y expresarse de maneras inesperadas. Puede que no sea del gusto de todos, y eso está bien. El arte es subjetivo. Lo importante es que este proyecto es una muestra del esfuerzo y amor que alguien puede poner en algo que realmente le importa. Graden ha hecho lo que muchos solo pueden soñar: convertir algo imaginario en algo tangible y lleno de vida, y eso merece respeto y admiración. ¿Qué les pareció esta historia, chicos? ¿Qué opinan sobre el proyecto de Graden y su escultura de Sally? Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. Recuerden dejar un like si les ha gustado este video y suscribirse si aún no lo han hecho para que no se pierdan más contenido como este. Activen la campanita para recibir todas las notificaciones y estar al tanto de nuestros próximos videos.
Nos vemos en el próximo video. Adiós, chicos. Ja. ¿En serio creíste que yo iba a poner un yombo?